tema terminaríamos todo lo que sería genética cuantitativa. ¿Estamos? Y hasta este tema se le puede llegar a tomar en el examen, ¿saben? De parcial. Bueno, ahora vamos a ver caracteres métricos bajo la selección natural. Les voy a repetir algunas cosas que habíamos visto también en poblaciones, ¿sí? Por ahí se le refresca un poco la memoria con relación a población. Entonces tenemos que las propiedades genéticas de una población son el producto de la selección natural en el pasado, juntamente con la mutación y la deriva genética. ¿Estamos? Eso entonces sería con relación a las propiedades genéticas de la población. Porque si ustedes se ponen a pensar, durante la evolución siempre hubo selección natural y por supuesto hubo también mutaciones. Y deriva genética, acuérdense que era con relación a las poblaciones pequeñas. Bueno, a estos procesos debemos atribuir el éxito de la variabilidad genética. Entonces, a la selección, a la mutación y a la deriva genética. Vamos a ver la aptitud y sus componentes. Esto también ya habíamos mencionado un poco en poblaciones, que habíamos dicho que la aptitud de un individuo es la contribución de genes que produce para la siguiente generación, o el número de su progenie representada en la siguiente generación. La aptitud relativa es la actitud de un individuo relativa a la media de la población. Entonces, la aptitud de un individuo relativa a la media de la población. Y se representa con esta W mayúscula. Acá la media de la población también se representa como W mayúscula. Bueno, acá está representada la aptitud de los mamíferos y aquí estaría todos los caracteres de acuerdo a la jerarquía, ¿sí? Tendríamos la aptitud primero, después tenemos la jerarquía 2, 3 y 4, ¿sí? Tenemos que la variación de cualquiera de estos caracteres están asociadas con la variación en la aptitud. Por ejemplo, en el primer caso, en el nivel 2, tenemos número total de progenies nativas, o sea, nacidas, perdón, sería la fertilidad. Y por otro lado tenemos la calidad de la progenie destetada, que sería el comportamiento materno. Dentro del número total de progenies nacidas, tenemos el nivel 3. Dentro de este tenemos la viabilidad, éxito en el apareamiento, tamaño de la camada, frecuencia de la camada y número de camadas. Dentro de la viabilidad tenemos resistencia a las enfermedades, escape a depredadores. Dentro del tamaño de la camada tenemos tasa de ovulación, sobrevivencia de embriones. Dentro de la jerarquía 2 de calidad de la progenie destetada, que es el comportamiento materno, tenemos rendimiento de leche y conducta materna. Dentro del rendimiento de leche tenemos entonces tamaño de las glándulas mamarias. Entonces estas serían todas las componentes de la aptitud. Cualquier variación dentro de estas componentes va a producir una variación en la aptitud. Vamos a hablar un poquito de nuevo de poblaciones en equilibrio. ¿Se acuerdan que una población en equilibrio era aquella cuyas frecuencias génicas y fenotípicas permanecían constantes? ¿Se acuerdan? De generación en generación. Y permanecía constante en cualquier losis. Acuérdense que losis es sinónimo, o sea, es plural, sería de locus. Consecuentemente, los valores medios de los caracteres métricos permanecen constantes. Entonces, la frecuencia génica no está cambiando y los valores métricos o medios de los caracteres permanecen constantes. Entonces,
no, por más que siga la selección natural actuando, la aptitud no se incrementa. Entonces, la población ha alcanzado el límite de selección para la aptitud. Eso entonces sería en una población que se encuentra en equilibrio. Los valores medios permanecen constantes de todos los caracteres métricos y la aptitud no se incrementa. Bueno, tenemos que virtualmente los caracteres métricos son en forma genética variables, ¿sí? Tenemos que en una población equilibrio también la aptitud, ¿sí? Sería variable, ¿sí? Entonces tendríamos una varianza genética de la aptitud, pero resulta ser que esta aptitud no responde a una respuesta. Entonces esta variación genética no va a ser aditiva, va a ser no aditiva. O sea que incluiría todo lo que sería debido a la dominancia y de la interacción o epistasis. Eso ocurriría entonces en el caso, seguimos en una población en equilibrio. Ahora, si se produce una selección en cualquier carácter que no sea la aptitud, entonces la frecuencia de losis, ¿sí?, se va a ver afectada, va a producirse un cambio, o sea, va a haber una respuesta. En este caso, entonces, tenemos que la aptitud sería como una respuesta correlacionada. Entonces, esto haría como una respuesta correlacionada. Muy bien. Siempre y cuando, o a menos que ese carácter seleccionado esté completamente controlado por genes que no tengan ningún efecto sobre la aptitud. Entonces, eso en el caso de que se produzca un cambio en uno de los caracteres que nosotros estemos por seleccionar. Ahora, ¿qué sucede cuando se cambia el ambiente? Cuando cambiamos el ambiente, entonces la población que estaba en equilibrio en un determinado ambiente se va a ver afectada, ¿sí? Y va a haber, por supuesto, ya un arreglo nuevo de frecuencias génicas, que ya no era el óptimo que tenía anteriormente. En ese caso, la actitud sí va a responder a la selección. Entonces se volvería a ser, o sea, tendría una varianza aditiva. Eso ocurriría entonces en el caso de que estemos trabajando en una población en equilibrio, cómo responde la actitud ante todas las diferentes, digamos, los diferentes cambios que estuvimos hablando y cómo ella respondería si cambiamos el ambiente. Al cambiar el ambiente, entonces, la actitud se respondería ante la selección y en vez de tener, como dijimos anteriormente, una varianza no aditiva que correspondería a la de dominancia y la de interacción, ahora como ella sí responde a la selección, entonces comienza a tener una varianza aditiva, ya no más no aditiva. Y la homeostasis genética. Resulta ser que si la selección se lleva a cabo, la selección artificial se lleva a cabo durante un tiempo, y se suspende antes que la variación haya fijado el carácter, ¿sí? Entonces, hacemos selección artificial, hacemos la selección hasta que la suspendemos. Si suspendemos y no se haya producido ninguna fijación, la selección natural debe tender a traer las frecuencias génicas, ¿sí?, hacia los valores en equilibrio que tenía antes de la selección artificial. O sea, sería volver hacia los orígenes, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se entiende esto. Entonces, yo hago selección artificial durante un tiempo, detengo esa selección artificial antes que se fijen los caracteres. Entonces, ¿qué sucede en la población?
ella va a tender a volver hacia los valores de equilibrio que tenía cuando se originó o antes de esa selección artificial. A eso es lo que se llama homeostasis genética. O sea, es la tendencia a la selección natural a resistirse a cambios de la frecuencia génica. Eso entonces la conocemos como homeostasis genética. Seguimos. Perfiles de la aptitud. Supongamos que podemos medir la aptitud y el valor fenotípico de cada individuo, ¿sí? En esta gráfica que vemos aquí, vamos a poner a la aptitud en contra de un carácter métrico. Entonces, la aptitud en contra de un carácter métrico. Y vamos a tener lo que se conoce como perfiles de aptitud que aparecen de color azul, rojo o verde. ¿Sí? Esos serían los perfiles de aptitud, que fue ideado por un señor que se llamaba Robertson en 1955. Entonces, tenemos estos tres perfiles de aptitud que tienen diferentes relaciones, estos tres perfiles de caracteres que tienen relación con la aptitud. Tres caracteres diferentes que tienen relación con la aptitud. Después tenemos esta línea punteada, que sería el perfil que se obtendría si el carácter que estemos midiendo sería la aptitud. Entonces, esta línea punteada entonces sería la aptitud. Y estos son los caracteres que están relacionados con la aptitud. El de componentes mayores, ¿sí? Sería el perfil número 1. ¿Sí? Vemos cómo a medida que va aumentando el carácter métrico, también va aumentando la aptitud hasta que llega a un punto donde se produce esta curva en donde por más que aumente el carácter no lo hace la aptitud. Entonces la aptitud digamos que disminuye. Y esto es debido a que en este punto hay una interacción del carácter que estamos estudiando con otros componentes de la actitud. Bueno, en este perfil, la media de la población del carácter está por debajo del valor óptimo de la aptitud. Y los individuos que tienen una media del carácter superior estarían por encima del promedio. Parece como que la selección favorece a estos individuos con media superior, ¿sí? O sea, los que están por encima de la media. Pero esa media no cambia. Es como que la selección trata de incrementar el carácter, pero no puede hacerlo. ¿Por qué no puede ya hacerlo? Porque ya al nivel superior, como habíamos visto anteriormente, ya comienza a relacionarse con otros componentes de la aptitud. Las causas genéticas que puede llevar a esto son dos. Una es la sobredominancia, ¿sí? Entonces, o sea que son genes con frecuencia más o menos intermedia, que se acuerdan que eran las intermedias, serían los sobredominantes con respecto a la actitud. O si no, son los genes deleterios recesivos que se mantienen a frecuencias bajas por la mutación balanceándose con la selección, que también habíamos visto, no sé si se acuerdan de eso, en población. ¿Sí? Bueno, en cualquiera de estos casos, entonces, la variación del carácter no es aditiva, la dominancia sería direccional, habría baja heredabilidad y el carácter estaría sujeto a la depresión endogámica. Todo esto ocurriría en el perfil número 1. Y un ejemplo sería el número de progenies nacidas. El número de progenies nacidas, si consideramos desde su inicio, iría en aumento, o sea que cada cría que nazca va a llegar a su estado adulto, pero va a llegar un momento
que esto va, o sea, digamos, esa componente que el número de crías de progenies nacidas va, va a encontrarse, digamos, en un punto con el comportamiento de la madre. Entonces, van a tener, en vez de aumentar el número de crías, ustedes van a tener una disminución de crías que lleguen a la edad adulta. ¿Entiendes? O sea, supongamos una hembra va, cuando es joven, bueno, va a tener crías que van a ir llegando a su edad adulta, ¿eh? Van a tener crías que van a llegar a la edad adulta. Pero llegado un momento, ustedes saben que el comportamiento de la madre va a variar cuando sea mayor. Entonces va a tener menos crías que lleguen a la edad adulta. Por eso es que ese perfil va subiendo en un momento y llega después a disminuir. El segundo perfil son los caracteres con óptimo intermedio. Entonces, caracteres con óptimo intermedio. En este caso, sería este perfil, que está en color rojo, ¿sí? Tenemos que en este caso, los caracteres que tienen un intermedio óptimo son los que se ven favorecidos, ¿eh? Y estos serían los que se estarían ubicando cerca de la media de la población y son los que tendrían una actitud más alta. Y digamos que la selección va a favorecer a los intermedios. Vamos a tener tres tipos de óptimos intermedios. Óptimo determinado por la propiedad del carácter, óptimo impuesto por el ambiente y el óptimo impuesto por una característica correlacionada, ¿sí? En el caso de óptimo determinado por la propia característica, un ejemplo sería el aislamiento, por eso le puse el osito acá, el aislamiento térmico de la capa en el pelaje de los mamíferos, que sería la necesidad de conservar el calor durante la inactividad y de disipar el calor cuando el individuo esté activo, ¿sí? Entonces, esto se ve balanceado con una densidad de capa intermedia, ¿sí? Después tenemos el óptimo impuesto por el ambiente. Este es el caso, por ejemplo, del número o el tamaño de nidada en el pájaro. Por ejemplo, vamos a suponer que los pájaros que serían óptimos, los pájaros que pudieran colocar más huevos. Pero ¿qué pasa? Va a haber inconvenientes para alimentar o criar a los polluelos. Entonces siempre se ve favorecido una nidada de tamaño intermedio, ¿eh? Antes que una que tenga un mayor número de huevos, ¿sí? Después tenemos el óptimo impuesto por características correlacionadas. Bueno, el tamaño corporal, por ejemplo, en las hembras está correlacionado de un modo positivo con el tamaño de la camada. Cuanto más grande se supone la hembra, tendría mayor número de crías. Pero ¿qué pasa? Cuando el animalito es más grande, entonces esto estaría correlacionado negativamente con ciertas componentes de la aptitud, como sería la reactividad, silvestridad o rusticidad. Entonces se prefiere más un animalito que sea de tamaño más pequeño, pues entonces ellos podrían liberarse o correr más, digamos, de sus predadores. Y finalmente tenemos el tercer perfil, que es el neutro, ¿sí? Con respecto a la aptitud, ¿sí? Casi no hay diferencia en la aptitud en los individuos con diferentes valores del carácter, ¿eh? Que parece una recta. Bueno, esto ocurre cuando, por ejemplo, se selecciona, ¿sí?, para un determinado carácter
y después se deja de realizar la selección dirigida sobre ese carácter y supuestamente por la homeostasis tendríamos que volver al valor original, ¿sí? Que habíamos dicho de la homeostasis anteriormente. Pero, ¿qué ocurre cuando el carácter es neutro o casi neutro? En ese caso no vuelve hacia los valores originales, o si lo hace muy lentamente. A eso se lo llama entonces caracteres neutros o casi neutros. Y un ejemplo es este, que es de las setas abdominales en Drosophila melanogaster, que es el máximo ejemplo, digamos, de neutralidad, ya que ellas no afectan o no tienen importancia para la actitud de la mosca. Bueno, chicos, eso es todo con relación a caracteres métricos. Y en este caso no vamos a tener ejercicios de caracteres métricos. ¿Alguna cosa que no hayan entendido de esto? Hola. Yo no tengo pregunta, profe. Gracias. Yo tampoco, profe, gracias. Parte tampoco, profe. Acuérdense que esto es pura teoría. O sea, tienen que saber qué es un carácter neutro, qué es un carácter mayor, ¿sí? O óptimo intermedio. Este es el último tema que ingresa en el parcial, ¿no, profe? El último tema, sí. Buenísimo, gracias, Acuérdense profe. que el 23 hay clase. Claro, profe, entonces la clase, el teórico del lunes ya no entra, digamos. No, esa ya es la unidad número 3. Comenzamos con citogenética. Gracias, Comenzamos a ver profe. cromosomas. Bueno, entonces damos por terminado el tema de hoy.